¿Cómo están todos y todas? Vamos a darles unos 3 minutitos a nuestros compas para que se vayan uniendo a la transmisión. Bueno, yo creo que ya han pasado 3 minutitos. Capaz podemos ir arrancando eh, el programa de hoy. Entonces, primeramente, muy buenas noches a todos los que se están conectando poco a poco. También a todos los... Ah, perdón, estaba aquí con un problemita de la transmisión, ahora sí. Muy buenas noches, estamos pues el día después de las elecciones, hemos inaugurado nuestras segundas vueltas en los procesos bolivianos. Hoy vamos a hacer un análisis de la jornada de ayer, pero también de todo este proceso democrático electoral eh, y todo lo que se viene, ¿no?, para el país. Entonces, estamos con Arián, Carmen, Luciana, ¿cómo están? Compas, buenas noches. Buenas Eh, noches, buenas noches. Tal vez podemos empezar un poquito con esto de sus impresiones iniciales, ¿no? Así como en términos generales que han visto del proceso electoral, sobre todo Carmen y Luciana que han estado ahí, ¿no? Nos pueden contar cómo se ha vivido la jornada del domingo un poquito. Bueno, ahí si me permiten empezar, primero que bien estar con ustedes aquí otra vez analizando esta champaguerra que es la política boliviana. Me faltaba la anterior, entonces ya les extrañaba, la verdad. Y bueno, para mí no hubo muchas sorpresas, al revés que la anterior, como que todos nos quedamos con los ojos cuadrados. Siento que ahora pasó lo que la mayoría pensaban que iba a pasar. Excepto si eres un completo desubicado y crees en las encuestas de Unitel, todos sabíamos que iba a ganar Lara, ¿no? Era lo más probable, sobre todo pues porque Evo retiró su apuesta por el voto nulo, entonces pues era obvio a dónde se iban a ir todos esos votos, ¿no? Digamos que había cierta incertidumbre respecto a cuánto iban a afectar los votos de Samuel, si se iban aquí o allá, pero creo que era más que seguro que iba a ganar Lara y Paz, como sucedió. Los que están como diciendo fraude y los que están sorprendidos, siento que es un poco ya esquizofrénico, un desconectado de la realidad a todas luces. Siento que lo más interesante que nos ha dejado es la pre-campaña o la campaña electoral para esta segunda vuelta y los clivajes que ha mostrado, ¿no? Porque si ya se veía que iba a ser más una cuestión eh, identitaria o de qué sector social iba a ocupar más los puestos de poder, más que realmente una diferencia de políticas económicas, tanto ahora
como antes en la campaña, se ha mostrado con mucha fuerza y de una manera muy visceral, además, ¿no? Para mí sí me ha sorprendido un poquito que tome un cariz tan abiertamente racista, tan abiertamente clasista, sobre todo si uno veía los comentarios en redes, en TikTok, sobre quiénes iban a votar por Lara, quiénes iban a votar por qué, les empezaron a decir los Laris, ¿no? Y yo siento que sí, me sorprendió un poco que la campaña tome un cariz tan racista y también ahora se está viendo lo mismo, ¿no? Eso, digamos, para abrir un poco el panorama. Gracias, Ale, Carmen, Arián, un saludo. Igual, un gusto volver a la champaguerra de tiempo. Le hemos dejado un poquito paralizada, pero siempre con ganas de volver cuando se haga falta. Y saludarles a todos, disculparnos por nuestro retraso. Hemos tenido algunos problemas técnicos, pero bueno, aquí estamos y el programa de todas formas se graba, así que lo vamos a estar compartiendo en nuestras redes. Síganos, estamos en TikTok, en Instagram y en todas las redes posibles. No somos los mejores de la tecnología, pero nos esforzamos por compartir esto, así que gracias por vernos y prestar atención a las publicaciones de la página. Bueno, yo creo que, claro, ahora las reacciones nos muestran que, en cierto modo, a pesar de lo que decían los medios de comunicación que han instalado desde la primera vuelta, candidatos, ¿no? Ganadores, etcétera, sin duda había una tendencia social subterránea, ¿no? Que se ha expresado en la primera y en la segunda vuelta, que marcaba a Paz como la opción victoriosa, ¿no? Yo creo que si algo nos ha mostrado estas elecciones, yo coincido ahí con lo que dice Carmen en relación al racismo, pero creo que lo llevaría a un pasito más allá, diciendo en realidad que el racismo yo creo que ha sido en realidad el principio estructurante de la propia competencia electoral, ¿no? Es decir, ha sido una competencia que se ha disputado, yo diría, en torno ya no tanto en términos de izquierda-derecha, en términos de clases, etcétera, sino inclusive en términos de estatus, ¿no? Era una cuestión de quién tiene reconocimiento como sujeto político, ¿no? Eso es lo que estaba en cuestión en este punto, ¿no? Yo creo que ya es claro y es evidente que estamos en un proceso de giro a la derecha, que hay un campo discursivo y un campo objetivo que ya se mueve en esas coordenadas, pero aún así nos toca explicar por qué, ¿no? Pese a que hay ciertos consensos en torno al giro a la derecha, hay una disputa tan descarnada, por ejemplo, ¿no? Entre el PDC y Libre, ¿no? Y yo creo que tiene que ver justo con esto que les comentaba, ¿no? Que el racismo ha estructurado la competencia electoral y en muchos sentidos, ¿no? Yo diría que no ha sido un elemento circunstancial ni asociado solamente a los tweets de JP, etcétera, sino que si uno revisa la radiografía del voto, hay claramente una cartografía electoral segmentada y racializada. Eso a mí me parece que está bastante claro y que se puede leer con mucha contundencia en la lectura del voto a nivel, por ejemplo, de territorios, por un lado, ¿no? Donde se superponen clivajes territoriales, clivajes étnicos y de clase, ¿no? Entonces uno ve primero, a grosso modo, la división oriente y occidente, grosso modo, pero también puede ver en torno a los territorios entre lo urbano, lo periurbano, lo rural, donde está también muy claramente, ¿no? Y yo creo que, y en los perfiles sociológicos también de los votantes, ¿no? Donde vemos claramente una correspondencia del voto étnico, de la composición étnica y de clase con el voto, ¿no? Yo en algún punto les comentaba, yo tengo la impresión de que el voto ha sido en gran parte identitario y identitario para los dos bloques, ¿no? Porque a veces hay esta idea de que solo los indígenas tienen identidad, cuando las élites tradicionales también, y el voto tutista es claramente de los sectores tradicionales, clases medias, blanco-mestizas, etcétera, ¿no? Y eso se ha traducido también en términos de los discursos y de alguna forma de los programas que los candidatos han hecho, ¿no? Es decir, sectores que hablaban a públicos específicos y que les prometían también, si se quiere, ventajas específicas, ¿no? Yo diría, en el fondo, yo creo que ha ganado el voto defensivo, ¿no? Es un voto defensivo que ha intentado contener una reacción mestiza, ¿no? De las élites tradicionales y las clases medias que se expresaba en la figura de Tuto y que al mismo tiempo, y esto contra la izquierda, ha encontrado un espacio para viabilizar su identidad, ¿no? Para garantizar que su identidad sea resguardada y que también haya una cierta
una cierta representación y acceso a espacios de poder, aunque sea de manera indirecta, ¿no? Entonces yo creo que ha sido un voto sobre todo de contención, pero con claras señales en términos de que pueden implicar una defensa de la plurinacionalidad. Yo creo que el subtexto del voto es eso, una defensa de las identidades étnicas y de la plurinacionalidad. No hay vuelta atrás en eso. Y también un mensaje respecto a que queremos renovación, no el MAS, pero tampoco queremos la derecha noventera. Y el otro mensaje también muy claro es que no hay aquí ningún consenso en torno a políticas de ajustes radicales y que vayan en desmedro de los sectores populares, ¿no? Yo creo que esos tres criterios, de manera tal vez no tan lineal, pero sí de manera en oposición a Tuto, creo que el PDC y Rodrigo Paz ha logrado ofrecer eso, ¿no? Yo diría en todo caso que no es per se una victoria del PDC, pero es claramente una derrota de Tuto. ¿Cuáles son tus impresiones? Sí, gracias. Bueno, y qué bueno verlos, estar conectados otra vez. Ale, Luciana, Carmen. Sí, mira, bueno, para mí la verdad, así profundamente tortuosa esta, digamos, este espacio, ¿no? Este momento, este lapso entre la primera vuelta y la segunda vuelta. Creo que realmente fue, digamos, en términos de tiempo fue excesivo, ¿no? O sea, esos 2 meses eran totalmente innecesarios como brecha para transición a este nuevo gobierno, peor en una economía y una política que necesitan urgentemente que, digamos, se tomen las decisiones que se vayan a tomar, ¿no? Ya sea en un sentido o el otro, ¿no? Más allá de eso, además, creo que la campaña, creo que ha mostrado como dos cosas, ¿no? O sea, creo que ha sido una campaña en la que un poco la forma de hacerse campaña electoral del MAS no se hizo de esa manera y se volvió a las viejas campañas de los 90, ¿no? Es decir, cómo se hacía la campaña durante los gobiernos del MAS. El otro día vi una entrevista a uno de los dirigentes que decía, digamos, como que cada organización social en su territorio, en su espacio, como que asumía ese protagonismo, ¿no? De hacer la campaña electoral, ¿no? Entonces, digamos, los sindicatos campesinos en ciertas zonas rurales, las juntas vecinales en otros distritos populares de las ciudades, etcétera, ¿no? Entonces era como una campaña descentralizada, ¿no? En cierto sentido, hasta un poco autogestiva en varios aspectos, pues bastante, digamos, orgánica y vinculada con lo local, ¿no? Creo que en esta hemos vuelto a una campaña vertical, organizada desde arriba, ¿no? Con asesores extranjeros, tanto en la izquierda como en la derecha, en todo el espectro, ¿no? Y eso creo que también ha generado cierta pesadez en la gente, ¿no? Porque es realmente una campaña bastante ficticia, ¿no? Lleno de imágenes falsas, como, digamos, JP con Poncho, Tuto con Poncho, todas estas cosas que realmente son solo como una ficción, que no sé a quién lograban engañar, ¿no? O sea, realmente no sé si han tenido algún efecto positivo toda esta inversión masiva de dinero y todas estas imágenes bastante falsas de acercamiento, por ejemplo, de la dupla de Tuto y Velasco a lo indígena y a lo popular, porque cuando te fijas el mapa, ¿no? De los resultados, es casi exactamente el mismo mapa que el del 2020, ¿no? O sea, si tú ves por departamento, los porcentajes han variado muy poquito entre lo que sacó el MAS el 2020, el ARCE, y lo que sacó ahora el PDC, ¿no? Entonces, en realidad, la gente que votó por ARCE, por el MAS el 2020, en esta segunda vuelta volvió a votar así con una variación mínima, otra vez en este caso por el PDC, ¿no? Por Lara y por Paz, ¿no? Entonces, digamos, haciendo como una especie de sociología electoral, creo que realmente este intento de volver a las campañas de los 90, ¿no? De las campañas verticales, no tuvo mucho efecto, ¿no? Definitivamente fue una derrota para Tuto y una derrota para Barba, ¿no? Para su asesor extranjero. Am, y entonces eso nos muestra un poco, digamos, que hay como digamos, no está el más, ¿no? En esta segunda vuelta ni siquiera estaba el más, pero hay unos sentidos, digamos, como colectivos bien estructurados, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que, digamos, siguen ahí muy presentes. Y creo que, digamos, dos cosas que están ahí muy marcadas es, por el lado que votó por el PDC, un antielitismo muy evidente, ¿no? Es decir, fue un voto antiélite y un voto antirracismo, ¿no? Entonces, fueron, digamos, si Tuto en algún momento tuvo la posibilidad de tratar de jalar un poquito de votos del lado de los que se había llevado en el pasado el MAS, todo eso se derrumbó en el momento en el que aparecieron los tweets racistas y en el momento en el que un diputado, ¿no? de candidato de PDC dijo, o de Tuto, perdón, dijo que, ¿no? Los mascacocas, unos hediondos, etcétera. Creo que ahí se acabaron las posibilidades de tratar de ir al otro lado y sacar algunos votos, ¿no? Entonces, em,
un poco creo que es lo que se ha hecho visible, ¿no? Es decir, hay un bloque que tiene un voto que es antielitista, o al menos anti-élites tradicionales, y que obviamente es absolutamente intolerante ante cualquier señal de racismo, ¿no? Entonces, y creo que por el otro lado, por el lado de Tuto, se mostró igual un bloque que con su reacción en estos días, ¿no? Desde ayer, también se muestra todavía como muy estancado en algunos pensamientos, ¿no? Es decir, salir a denunciar fraude electoral, por ejemplo, y ya en estos momentos parece ridículo, ¿no? Es decir, 2019 les salió bien el dispositivo, el 2020 ya se vio un poco ridículo y en esto ya parece, como decía la Carmen, ¿no? Como casi esquizofrénico, o sea, ¿a quién se le ocurre que esto pueda tener algún sentido, ¿no? Hasta el propio Tuto les tuvo que decir en su discurso ayer que realmente no hay bases para poder denunciar un fraude, ¿no? Entonces, para mí un poco eso ha sido, digamos, esta campaña ha mostrado que hay ciertas ideas que están bien asentadas, ¿no? En estos dos bloques, ¿no? Por el lado del PDC, ¿no? El antielitismo y el antirracismo. Y en el otro lado, igual, algunas ideas que todavía me parece que siguen un poco estancadas en el pasado y que son los que no les permiten tener victorias, ¿no? Que es justamente, digamos, unas tendencias racistas, ¿no? Y una tendencia a mirar todo en términos de Occidente y de Oriente, ¿no? Entonces, eso para mí fue un periodo muy largo, muy pesado, creo, para la mayoría de la población que ahorita está con otras preocupaciones, y más bien solo permitió observar que hay, digamos, todavía ideas de fondo que son los que están estructurando digamos, la geografía electoral en el país. Sí, yo estoy de acuerdo con el análisis. Igual, bueno, el contexto aquí, como deben conocer, Ecuador está ahorita en una situación muy delicada. Yo no le he podido dar tanto seguimiento a las elecciones en Bolivia, pero sí me ha parecido como anti-campaña casi, ¿no? No era quien proponía mejores cosas, era quien no metía la pata tan feo. Y era como que si casi no existiría la voluntad de hacer las cosas bien, y yo creo que incluso desde la primera vuelta, ¿no? Porque, y esto es como un criterio muy personal, pero por ejemplo el llamado al nulo ha sido tan antiestratégico en todo lo que se va a venir de aquí en adelante. Y yo tengo la sensación de que igual la cuestión de los tweets, esto de después de los tweets estaba ahí el JP con Poncho, con Chulo, como casi insultando, ¿no? La dignidad, la integridad de, de- de todo un pueblo al que estaba insultando antes. Entonces, y lo mismo con Lara, ¿no? Creo que él representa algo, pero creo que las cosas que decía, las cosas que hacía eran como muy muy antiestratégicas en términos de campaña, ¿no? Entonces, yo siento que ha sido como una de las elecciones tal vez un poquito más mediocres que hemos tenido en los últimos años, sin sueños, sin esperanzas. Eh, Igual se siente como esto que se sentía con Noboa, con Milei, ¿no? Como que la gente no sabe muy bien qué esperar, no sabe muy bien qué tipo, o sea, obviamente va a ser neoliberalismo, van a ser políticas de ajuste, va a haber, yo creo que va a haber mucha violencia, ¿no? Pero tampoco se sabe muy bien qué esperar, ¿no? Qué tipo de gobierno vayan a formar. Esto de los ministros va a estar súper interesante cuando se empiecen a posesionar, pero bueno, ese es como mi análisis de aquí desde la lejanía. Eh, no sé si quieren tocar algún otro tema ahí que les haya parecido interesante, tal vez esto de la composición demográfica de los votos que estaban hablando, ¿no? Como territorialmente, o esta cuestión de... A mí me parece igual súper interesante esto del voto como una cuestión identitaria, porque aquí, no sé, es como... No existen recetas, ¿no? Para saber realmente qué es lo que impulsa a la gente a votar, pero yo tengo la sensación de que esto que ha hecho, por ejemplo, que ya lo habían hablado incluso otros asesores de campaña, como de encholizar un poco a los candidatos. Creo que al final no ha funcionado mucho en la lógica de Tuto y JP, ¿no? Pero no sé, ahí les escucho, compas, qué tienen para decir. Ahí creo que varias de las cosas que han dicho son muy interesantes y tal vez en base a eso también una cosa que estaba pensando es justo esto que decía Lalu, de que a veces se cree que solo el subalterno o solo lo subalterno vota en base a la identidad, ¿no? O sea, solo las mujeres van a votar por las mujeres o solo los indios votan por indios. O sea, solo las mujeres votan por una mujer por ser mujer o solo los indios votan por un indio por ser indio. Y creo que en estas elecciones se ha visto bastante que lo blanco vota por lo blanco, ¿no? O lo ciudadano en este entendimiento de ciudadano como occidental, civilizado, etcétera, etcétera, va a votar bastante en base a la identidad, más allá incluso
de las propuestas económicas. Y creo que ahí es un buen punto como para revisar también un poco todo lo que se dijo durante muchos años sobre el MAS y el racismo, que el MAS alimentaba el racismo, que el MAS se inventó prácticamente antes del MAS, no sé si saben, pero no existía casi el racismo para ellos, ¿no? Como que el resentimiento estaba ahí. Y hablando de resentimiento y de votar por identidad, creo que ahora se ha visto que hay más de eso, o más del que se sospecha o del que se suele decir entre los sectores no subalternizados o no racializados. Creo que hay mucho resentimiento en el no aceptar, digamos, que este es un país dentro de todo indio, dentro de todo plebeyo, que somos una gran mayoría en este país y está incluso en esa imposibilidad de ni siquiera para ganar en la elección puedo apelar honestamente a esta otra parte de la población, ¿no? Como ha dicho el Arián, esto de ponerse el poncho, de mascar coca, de hacerle cantar en quechua a la esposa, ha sido totalmente de mal gusto y era incluso hacía más clara la barrera, ¿no? En vez de verdad mostrar un intento de conectar con un otro, mostraba que la barrera era dura e impenetrable. Y creo que eso se va a ver más adelante, ¿no? En todo esto que dice la ley de la conformación de los ministerios, de las políticas públicas, también de cómo se va a dar la dinámica con el legislativo. Pero antes de eso, yo creo que sí vale la pena un poco, no sé si lo vieron, hablar del discurso de paz que dio en la noche de aceptación. Y ahí se puede ver tú puedes ver en los medios internacionales que la mayoría lo muestra como fue, digamos, un poco una derecha más extrema contra un centro derecha, pero también desde el mismo tuto y desde otros canales de más derecha internacionales se quiso mostrar a Lara como izquierda, como algún tipo de izquierda. Bueno, hay gente que ya totalmente también desconectada de la realidad, incluso les decía socialistas, comunistas, etcétera, que ya es demasiado decir. Pero en su discurso yo creo que también dejó líneas muy claras, ¿no? Habló de Dios, habló de la familia, habló de la patria. Claramente, Dios, patria, familia. No sé qué más quieren para decirles que no es de izquierda, que no es socialista. Habló de restablecer o de tener una mayor conexión mundial, como que lo repitió mucho, esta idea de insertarnos nuevamente, no sé cuándo hemos estado tan insertados, pero insertarnos nuevamente en el mercado internacional, de retomar relaciones con Estados Unidos. También habló mucho de que él está abierto a llamar a todos los que sean buenos, a todos los que tengan la capacidad, que él está abierto a aceptarlos en el gobierno, que obviamente era hablando un poco a las otras fuerzas políticas de Manfred, de Samuel, del mismo Tuto. Entonces creo ahí que sí, como decía Arián, se nos viene como una vuelta, claro, con sus ajustes, con sus cambios a la política de los 90, que era que a partir de este entendimiento neoliberal del manejo del Estado mm, como un manejo mínimo de una empresa privada, digamos, eh, y de pactar. Entonces, yo creo que el discurso que dio ayer, donde habló de todas estas cosas, también agradeció a su padre, a su madre, habló incluso de su infancia como perseguidos políticos. Era como una mezcla que buscaba nuevamente acercarse a ciertas bases populares, hablar de cosas que pues la gente se puede identificar, pero con un fuerte trasfondo de una economía liberal y no liberal, ¿no? Gracias, Carmen. Yo ahí quisiera tal vez seguir alimentando lo que han ido diciendo, primero en un nivel terminando de tratar de explicar un poco lo que ha pasado. Yo como buena politóloga no quiero dejar de lado la idea de la democracia y no lo digo en un sentido normativo ni mucho menos, porque yo tengo la impresión que desde el 2019 hasta ahora esta cuestión en torno al fraude, que bueno, nos parece muy chistosa y todo, porque es ciertamente muy chistosa, pero en el fondo hay, ¿no? Hay un problema verdadero, ¿no? Hay una disputa verdadera, ¿no? Y a mí me da la impresión que todo este imaginario del fraude que vuelve, ¿no? Una y otra vez,
no es en verdad una disputa en torno a los procedimientos democráticos, ¿no? Es más bien una disputa en torno a la conformación misma de la comunidad política, ¿no? Yo creo que eso está en disputa, ¿no? De quiénes van a ser aquí sujetos políticos, los mestizos o los indígenas, ¿no? Yo creo que eso está en disputa y el fraude, en cierto modo, es una disconformidad para expresar eso, ¿no? De cuando no me gusta el resultado porque beneficia a este sector, entonces no es democracia, ¿no? O sea, en el fondo un poco la tesis del Fer Mayorga que decía que se juega la lucha política en torno al significado de la democracia, creo que sigue completamente vigente, ¿no? Porque la democracia liberal hace aguas y en torno a eso se están disputando quién va a pertenecer a la comunidad política y quién no. No es una disputa netamente procedimental, quiero decir, ¿no? Ahí hay un problema de fondo, ¿no? Yo quiero insistir mucho en eso porque a veces también nosotros en nuestra lectura, a veces estrictamente clasista de los conflictos, no estamos entendiendo lo que se está disputando en esta coyuntura en específico, ¿no? Y en este momento en específico, que es eso, ¿no? Es el estatus, ¿no? Así a lo Weber, digamos, ¿no? El reconocimiento mínimo, básico de los indígenas y los sectores populares como sujetos, así de elemental, ¿no? Nosotros quisiéramos que estarían en disputa otras cosas que seguramente se irán abriendo en este periodo, pero a veces parece que esa cuestión tan básica es lo que está en disputa, ¿no? Y digo esto si ustedes han visto toda la serie de tweets, de publicaciones de Facebook, o sea, salen publicaciones que te dicen hay que anular el voto universal, que ya no hay que darles limosna en las calles, prefiero dar a los animales, cuestiones así, ¿no? Se dan cuenta que yo a veces en un punto pensaba que esta elección se podría leer mejor desde la economía moral de la elección que desde los propios resultados electorales, ¿no? Donde efectivamente estaba en juego eso, ¿no? Quién es un legítimo ciudadano? ¿Quién es un legítimo sujeto? ¿Quién tiene derecho a votar? ¿Quién no? ¿No? Esas cuestiones que parecían superadas, ¿no? Que están en el orden de la dominación cultural, etcétera, me parece que es las que salen en lo inmediato a flote, ¿no? Y que creo que es un desafío también para nosotros reconocer eso, ¿no? Y una izquierda que de hecho ha sido cuestionada por eso mismo, el antielitismo que decía el Arián, y que de alguna forma reproduce eso, ¿no? Yo creo que en esta votación, tanto respecto a la izquierda como a la derecha, hay una rebelión claramente contra esa política elitista, tal cual, ¿no? De la derecha y de la izquierda, ¿no? Pero es precisamente por esta idea de disminución, ¿no? De disminución de los indígenas y los sectores populares, ¿no? Entonces yo creo que en el fondo está en juego el estatus ahorita mismo en cuestión, ¿no? En lo inmediato, en lo urgente, digamos, ¿no? El reconocer como sujetos, ¿no? Y lo otro que también me parece clave es que las elecciones nos han mostrado esto de que nuestra tradición electoral en Bolivia, al menos en los últimos 20, 25 años, es un voto completamente étnico, ¿no? Es un voto étnico en la que la pertenencia a un grupo influye de manera directa en la decisión que vas a tomar respecto a tu voto, ¿no? Es decir, uno vota en función a su pertenencia o identidad colectiva, ¿no? Y eso está claro para todos los segmentos sociales, ¿no? Porque, bueno, a veces se cree que etnicidad solamente tienen los indígenas y los blancos mestizos. No, no, pero yo creo que eso está muy claro y es una constante que se ha ido repitiendo bajo clivajes distintos, ¿no? Masismo, antimasismo, ahora ha sido PDC libre, pero que es un componente claramente estructural que ratifica esta hipótesis que les decía, que lo que está en disputa es la idea de la comunidad política, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que algo que nos deja la elección es que ha quedado claro que son los sectores urbanos populares los que deciden, ¿no? Los occidente y los sectores urbanos los que deciden quién va a ser presidente, pero que no hay mayoría posible de los sectores populares sin lo rural y lo campesino, ¿no? Es decir, ha sido finalmente, y hemos visto en esta elección, los sectores rurales más cercanos al levismo los que han definido, ¿no? Han hecho una transferencia de voto y han hecho posible la victoria del PDC, eso ha quedado claro, y también la centralidad de Cochabamba, ¿no? Cochabamba como una suerte de territorio que tiene un efecto nacionalizador, ¿no? Es decir, ha hecho que esta disputa entre Oriente y Occidente se dirima también a favor del PDC, ¿no? Y ahí se ve con mucha claridad la centralidad de los cocaleros, ¿no? Yo creo que esos dos elementos también son claves para entender cómo se ha configurado el voto y por qué ha terminado ganando el PDC, ¿no? Y yo creo que en cierta forma estas cuestiones que hablaban la Carmen, el Arián también de cómo se trata de utilizar la simbología indígena, lucrar, etcétera, nos están mostrando de alguna forma
que el poder político ya no puede enunciarse sin mediar al reconocimiento indígena, ¿no? Y yo creo que ese es un legado indefectible del proceso de cambio, inclusive con todos los virajes que vayamos a tener. Hay un sedimento histórico de la plurinacionalidad que quiere ser defendido, ¿no? Y que va a ser muy difícilmente posible de revertir, ¿no? Yo creo que el voto es una señal muy clara de eso, ¿no? Yo creo que en cierto modo también hay que entender lo que ha hecho Paz, ¿no? También para hacer una autocrítica. ¿Por qué? ¿Por qué canaliza Paz esto, ¿no? Esa me parece una pregunta muy importante. Y yo diría que lo que hace Rodrigo Paz es traducir, ¿no?, la identidad plebeya y popular que el MAS en algún momento engranaba en un sentido más mercantil, más conservador, pero que finalmente le da un espacio simbólico en el campo político que él más por sus disputas internas y mezquindades le negó, ¿no? Yo creo que o sea, haciendo completamente culpa a toda la izquierda, el PDC ha sabido recoger esas identidades que han quedado vacantes, con aspiraciones de poder, por supuesto, atrás, orientaciones pragmáticas para acceder a puestos, etcétera, pero el PDC le ha dado un lugar, ¿no? Y eso muestra que la estrategia del voto nulo, de no participar, etcétera, ha sido equivocada respecto a lo que los sectores populares querían, ¿no? Yo creo que eso ha quedado también muy, muy claro, ¿no? Y de alguna forma Lara y el PDC, aunque no son propiamente los sectores populares, han generado una cierta proximidad identitaria, ¿no? De decir, tenemos algo de parecido con ustedes, compartimos espacios, no es tan impostado, ficticio, coyuntural como lo de Tuto, ¿no? En cambio, tanto en Rodrigo Paz como en el propio Lara se pueden rastrear sus trayectorias sociales conectadas al campo popular con mayor o menor distancia, pero ahí están, ¿no? Yo creo que eso también ha sido muy claro y cerraría aquí diciendo también que de alguna forma, y esto lo digo intencionalmente contra los muchos analistas consensualistas, etcétera, que se llenan a veces la boca de la polarización, pero aquí lo que está quedando claro, me parece, es que los sectores populares indígenas están virando progresivamente hacia el centro, ¿no? Y que en realidad hay como claramente aquí una polarización asimétrica, donde hay un sector radicalizado, incluso por momentos fascistizado, que está en las clases medias tradicionales con un contenido profundamente racista, ¿no? Racista, cruel, crudo, abierto, ¿no? El que se ha manifestado en estos días, ¿no? Entonces ahí lo que estoy queriendo decir que la radicalización viene de ese lado, ¿no? De unos segmentos sociales que ya ni siquiera quieren respetar el pacto democrático por su racismo, ¿no? Yo creo que eso ha quedado también muy claro. Y que al final, de hecho, todo ese contenido racista de Tuto, del PDC, su antimacismo visceral, etcétera, ha terminado siendo una suerte de boomerang, ¿no? Porque ha generado al revés más bien miedo, cohesión de grupo y este voto defensivo que les decía y ha terminado por derrotarlo, ¿no? Esa su estrategia de simulación simbólica no ha funcionado, ¿no? Lo que de alguna forma nos muestra que aunque lo indígena, y lo hemos venido discutiendo en los programas anteriores, está en reconfiguración, no sabemos en qué sentido va a decantar, pero sabemos que hay esa identidad étnica que quiere resguardarse y preservarse, ¿no? Con lo que decíamos antes, ¿no? Inclusive si es neoliberalismo desde abajo, bueno, pero en sus términos, ¿no? Bajo sus lógicas. Y yo creo que reconocer eso es reconocer que estos segmentos sociales también siguen siendo subalternos en términos de dominación política y cultural respecto a lo occidental, lo blanco mestizo, y esto en cierto modo es un voto protesta, ¿no? Un voto reactivo para que no vuelva en estas élites tradicionales y su mirada oligárquica del mundo. Sí, para tratar ahí tal vez darle un poco de, ¿no?, continuidad a lo que comentaba la Luciana sobre la democracia. Para mí, bueno, como les decía, ¿no?, muy tediosa la campaña. Pero creo que al final las campañas también son interesantes porque, aunque de forma no intencionada, te permiten también ver cosas sobre la política, sobre cómo está estructurada la política, ¿no? Y creo que, por ejemplo, el hecho de que fue muy tediosa para mucha gente la campaña, los debates, ¿no? O sea, los debates eran pésimos, realmente no tenían ningún efecto positivo, sino que ahí solo jugaban a no cometer un error. Un error te podía costar algo, pero las cosas que se decían ahí o se proponían tenían un efecto nulo, ¿no? Y yo creo que también es porque, especialmente esta campaña muy marcada por la presencia de asesores extranjeros, se trata de ver a Bolivia como una, digamos, como una política, como si fuera la de otros países, ¿no? Donde el votante está mucho más individualizado y tal vez una especie de campaña como donde te bombardean con mensajes, con imágenes, etcétera, puede como
afectar tu voto, ¿no? Y yo creo que realmente la política boliviana no funciona así. Barba, pese a todo, además es ecuatoriano, pensé que podía entenderla mejor. Creo que tampoco terminó de entenderla, ¿no? Tal vez en la primera vuelta, en la disputa entre Doria y Tuto, ¿no? Ese mercado cruceño, que fue finalmente lo que disputaron, ahí sí logró, digamos, un poco su guerra sucia, sus estrategias tener mayor efecto. Pero en la segunda vuelta es un fracaso de Barba porque no logra mover el voto, no logra mover casi absolutamente en nada, ¿no? Y yo creo que porque ahí en realidad, y eso es, por eso decía que creo que las campañas te pueden decir también cosas muy interesantes sobre cómo funciona, ¿no? Esta polis, como dice un poco, como estaba hablando Luciano, la democracia boliviana, y es que hay como, en realidad hay factores de poder, ¿no? O sea, hay factores de poder organizados detrás digamos, de las apariencias, y yo creo que cuando más bien salió el resultado, ahí aparecieron los factores de poder, ¿no? Porque ¿quién fue el primero en dar un discurso? No fue Paz, ni siquiera fue Lara, se les adelantó Evo, ¿no? Evo salió en un discurso, en cierta forma hasta atribuyéndose un poco la victoria de Paz y de Lara, ¿no? Diciéndoles, ustedes han ganado gracias a mí, ¿no? Y en el momento en el que yo quiera, esto también puede entrar en crisis, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, ¿no? Y siguiendo un poco lo que decía Luciana, ¿no? De que hay una estructura étnica del voto en Bolivia, efectivamente, ¿no? O sea, lo quechua, por ejemplo, tuvo una forma de votar, ¿no? Y en la primera vuelta fue un voto orientado hacia lo nulo, o sea, Evo, movilizado por Evo, y en esta segunda vuelta el hecho de que Evo le dio implícitamente su apoyo a Lara hizo que ese voto se vaya al PDC, ¿no? Entonces ahí tienes un primer factor de poder, Evo, ¿no? Y toda la estructura política que lo acompaña. Por otra parte, quienes también aparecieron ayer en la noche, poco después de los resultados, el Comité Cívico por Santa Cruz, ¿no? O sea, apareció Lara, dio su discurso, agradeció a Dios, y poco después aparecieron ahí grupos de choque que fueron a amenazarlos para que se retiren, ¿no? Porque estaba hablando en Santa Cruz, y luego empezó a tratar de utilizarse este dispositivo que se notaba que estaba prearmado de la denuncia de fraude, ¿no? Entonces, ¿quién está operando ahí? Están operando las élites cruceñas, ¿no? Que eran quienes estaban detrás de Tuto, ¿no? Entonces, ahí digamos un segundo factor, digamos, un segundo factor de poder que organiza la política boliviana, que son sin duda las élites cruceñas, ¿no? Que eran las que estaban en la segunda vuelta tras Tuto. Y a mí la que se me hace la más enigmática, la más interesante y que realmente merece que se pueda, digamos, estudiar bien, porque no es tan evidente, es la Aymara, ¿no? O sea, lo Aymara igual vota en bloque, vota con una cierta lógica, pero ahí no hay una cabeza visible, es decir, no hay un Evo, ¿no? Que diga vamos por este camino y ahora vamos por este otro camino, ¿no? Sino en lo Aymara para mí hay como hay alguna una red de actores que son claves, ¿no? Probablemente entre intelectuales, iglesias evangélicas, ¿no? O sea, creo que todavía eso no está claro, no es evidente, pero sin duda hay actores, hay instituciones influyentes en el mundo aymara que pueden orientar el voto en ciertos momentos, ¿no? Y creo que en por ejemplo, en la decisión de ir hacia Lara, ¿no? Que fue muy repentina, no diría que ellos, digamos, decidieron una mesa, pero creo que estas instituciones, digamos, como se podría llamar, la esfera pública aymara, orientaron en cierta forma el voto hacia Lara, ¿no? Entonces, en realidad, por ejemplo, creo que esa sí es una estructura mucho más real de la política boliviana, ¿no? O sea, lo Aymara, lo Quechua con Evo y las élites cruceñas sí son, digamos, actores centrales que orientan, que pueden cambiar el voto, que pueden cambiar la orientación de la política, ¿no? Entonces, y si nos damos cuenta, en todo este esquema, Paz está ahí suelto, ¿no? Está chullo, ¿no? O sea, no está atado a ninguno de estos tres, no tiene un asiento firme, ¿no? Entonces, eso se notaba en su discurso, ¿no? Ese es el discurso más parco, más con mayor cara de susto del ganador que yo haya visto en cualquier país, ¿no? O sea, la cara de Paz no era ni de alegría, ni siquiera de un rato de disfrutar, de festejar, ¿no? Era realmente un poco de susto, ¿no? Y yo creo que es por eso, porque él sabe que está, digamos, con pies de barro, no tiene un asiento claro, no tiene un asiento firme, ¿no? Y va a depender realmente de cómo pueda jugar con estos factores de poder que son los que estructuran la política boliviana, ¿no? Y creo que ese va a ser el reto en estas primeras semanas, ver sobre cuáles de estos, digamos, bases puede el negociar, puede pactar, puede ceder espacios de poder. Sí, igual yo estaba pensando como... eh, es una... Incluso han sacado memes, ¿no? Que hay como una confusión. Es como la gente está feliz de que no haya sido Tuto, porque es un tirano, pero está triste de que sea Paz, porque al final va a ser igual un tirano, y seguro, porque además es una lógica geopolítica, ¿no? Cómo se están configurando estos gobiernos. Hay como esto de ir a los Estados Unidos y de, no sé, recibir las instrucciones para gobernar como se hacía antes, ¿no? Entonces hay como una confusión. En eso a mí me ha parecido súper interesante ver, no sé, compañeros eh, de izquierda, ¿no? Que sé que ellos pues han sido, por ejemplo, críticos con el golpe, que estaban medio alegres con esto. Entonces es como muy, muy extraño cómo se ha ido configurando eso. Y ahí viene tal vez
entender cuál va a ser el proceso después, ¿no? Porque obviamente todos estamos conscientes de que tenemos que organizarnos. Pero, por ejemplo, la consigna del voto nulo era que las elecciones no iban a ser legítimas. Pero esta segunda vuelta, de alguna manera, y por cómo se está viendo en redes, al menos es mi lectura, sí pareciera que tuvieran cierto grado de legitimidad, sí parecieran que van a garantizar cierta posibilidad de gobernabilidad inicial, al menos, ¿no? Entonces, ahí también se ve por qué no se ha llamado al voto nulo ahora. Igual tal vez hubiese significado pues una victoria de Tuto, un llamado al voto nulo, ¿no? Entonces es muy, muy complicado también todo eso. Pero yo creo que sí es importante un poco empezar a conversar sobre cómo va a funcionar, ¿no? Ahora esta nueva lógica de resistir, de cómo nos vamos a organizar, porque, no sé, esto yo he estado viendo aquí en el Ecuador. Creo que nuestra generación y la gente más joven ha tenido muchísima democracia, y evidentemente han habido pues situaciones de protesta en Bolivia, porque también ese es un rasgo, ¿no?, de la democracia, que haya manifestaciones, pero tal vez no contamos con repertorios útiles para enfrentar a lo que se va a venir en términos de violencia, ¿no?, de violencia estatal. Entonces, no sé, ahí lo problematizo un poco. Les pregunto ahí cómo lo leen ustedes, qué viene después de este proceso electoral, cuál es pues la Bolivia de los próximos meses, años, en base a esto. Ahí tal vez también retomando algunas cosas de las que ya se están viendo en la campaña, de las que ha mencionado la Lu, de esta elección más en términos de lo moral, porque lo económico ya estaba un poco dado, ¿no? Había una base entre ambos que parecía que no se podía discutir. Y creo que ahora, de frente a lo que se viene, por ejemplo, a diferencia de Contuto, siento que no va a haber un ataque tan de frente a el Estado plurinacional, por ejemplo, como constructo. Creo que se lo va a dejar ahí ser eh, a cierta representación y cuotas de poder para sectores sociales que se han ido ganando históricamente, corporativamente. Creo que también se van a mantener y creo que se va a luchar de una manera muy concreta desde ciertos sectores por eso, ¿no? Pero creo que sí vamos a enfrentarnos a lo que se veía el otro programa que hablaron de eso y que lo está sufriendo Ecuador, que lo está sufriendo Argentina, Perú, que es el reajuste, ¿no? Sabemos que ya sea de golpe o medio disimulado, que no lo creo, va a haber un cambio en los subsidios sobre todo a los hidrocarburos, y se va a cambiar, yo creo, esta política, aunque Lara y Paz han hablado de dar bonos a los viejitos, a no sé qué, yo creo que va a cambiar la lógica del Estado redistributivo, ¿no? Siento que vamos a cambiar tal vez a un sistema más parecido al que tiene el PRI, de alguna manera, o el que tuvo el PRI y continúa un poco con Morena este tiempo, que si bien México está lleno de bonos, lleno de planes, llenos de esto, no son bonos que precisamente tengan un sentido de un Estado redistributivo que de verdad busque cerrar brechas, ¿no? Sino que más bien son bonos claramente, más aún claramente clientelares, que están diseñados para pues mantener a cierta capa de la población que de otra manera estaría completamente precarizada y en la pobreza, y mantener de alguna manera la estabilidad económica del país, pero no realmente redistributivos, ¿no? De ahí también creo que las condiciones laborales para todos van a ser mucho peores, ¿no? Creo que esta informalización y esta precarización del empleo que ya todos habíamos visto, que todos estamos sufriendo, con el que convivimos todos los días, va a ser aún peor y creo que va a ser difícil oponernos a ello. Y creo que, por ejemplo, ese es uno de los lugares en los que más deberíamos trabajar de manera ideológica, pero también de manera práctica, porque ahora la generación mía y la generación un poco más joven creo que ha perdido la tradición sindicalista de luchas colectivas por beneficios colectivos, ¿no? Muchos de mi generación, de diferentes clases sociales, desde los más jailones hasta los más populares, con lo que sueñan es con ser emprendedores,
¿no? Y cuando sueñas con ser emprendedor, la manera en la que te organizas para conseguir o no conseguir algo es muy diferente a cuando te asumes como parte de una clase trabajadora, cuando te asumes que vas a tener un jefe y que te va a dar beneficios, ¿no? Incluso en el mismo plan de Andrónico, la solución más concreta era créditos. Y yo no digo que estén mal los créditos, porque muchas veces lo hablábamos con mi familia el otro día, la única forma que tienen muchas familias de salir de situaciones de estancamiento a veces generacionales, ¿no? Pero al fin y al cabo son una salida, como diría Verónica Gago, que te condiciona el futuro, que te disciplina el presente, etcétera, ¿no? Entonces creo que va a haber bastante finarización, ¿cómo se dice? Finarización de las clases populares, que también se ha visto ya en otros países, ¿no? En México, en Brasil, en Argentina, y que puede ser muy peligroso perder eso que ha caracterizado a Bolivia durante tantas décadas, que son organizaciones sindicales de lucha por lo colectivo muy fuertes, ¿no? Y creo que ahí es un lugar en el que tenemos que trabajar mucho desde todas partes, desde donde nos corresponda, desde el lugar laboral que tengamos, creo que nos corresponde eso. Y también creo que si bien esos cambios se van a dar, digamos, de una manera discursivamente más velada, no va a haber un ataque a lo plurivecinal o a lo redistributivo tan de frente, sí va a haber otras cosas que se han perdido y que se ven como parte de la izquierda más woke, pero que yo lo considero bastante estructural. De hecho, ¿no? Los derechos de las mujeres, los derechos de las diversidades sexuales, la libertad de culto, que parece ser de esta izquierda más woke, porque muchas veces se lo toma solo por el lado identitario, porque cierta parte de la izquierda woke ha tenido este giro que es súper individual, súper identitario, de mi identidad de género, mi identidad sexual, mis creencias, y con un amplio culturalismo de yo tengo que tener libertad para ejercerme como persona, ¿no? En vez de verlo como una cuestión también de colectivos, de sectores sociales enteros que van a volver a la precarización. También para las mujeres, yo creo que va a ser a las que más nos va a pegar mm, esta precarización laboral. Creo que va a haber un retroceso en cuestiones de derechos reproductivos. O sea, ni bien estábamos teniendo unas mínimas ventajas o unos mínimos derechos que es algo humano, un derecho que tenemos que tener, pues ya se van a perder, ¿no? Y también creo que mucho de esto se debe a que más que una derechización completa de las clases populares o de la población, para mí hay una como en lo conservador, en lo moral, y no tanto, porque si ves a la gente al final no está dispuesta a las privatizaciones, no está dispuesta a un régimen completamente no liberal y antiestatal, pero en lo moral, en lo que atañe más a la familia, a Dios, creo que es donde también se van a dar fuertes embestidas y que no son cosas simplemente supraestructurales o ideológicas, ¿no? Yo creo que eso va a ir minando de a poco justamente la forma en la que se sostienen las familias. Sí, yo ahí para seguir los turnos, yo quisiera igual ir retomando varias cosas que han ido diciendo. Primero, sobre la izquierda, ¿no? Que me parece una pregunta importante. Y yo creo que Espera, hay Lu, un... que te brevemente. Quiero decir que estamos viendo los comentarios y nos alegra que haya gente viendo. Tenemos como 22, 25 personas viendo y que los vamos leyendo y que tal vez ahí vamos a ir respondiendo o comentando lo que interactuamos. Ya, perdón, Lu, dale. Tú me dices igual si hay preguntas o algo, luego podemos responder. Bueno, yo creo que les estaba comentando, creo que una de los legados también de esta, para leer esta elección, a veces yo soy pesimista, siempre les digo, pero bueno, a veces hay que ayudar el pesimismo a tocar tierra. Y creo que de alguna forma hay una izquierda que se ha vaciado del voto popular, ¿no? Yo creo que ese es un hecho y a eso hay que leerlo con mucha finura. ¿No? No tiene que ver solamente con que no existían opciones electorales en la papeleta, etcétera, como se quiere hacer ver, sino que hay un proceso de vaciamiento del proyecto, de los liderazgos, etcétera, de la izquierda y que lo popular ha tomado un camino táctico y estratégico distinto. ¿No? Yo creo que eso es un hecho, ¿no? Y contra las miradas un poco, inclusive esas miradas que hablaban de cooptación, de prebendalismo, etcétera, en el MAS, sin negar que pudieran haber dinámicas de ese tipo, pero yo creo que lo popular también ha mostrado su autonomía,
¿no? Su autonomía y pragmatismo, para bien y para mal, ¿no? Autonomía de que es capaz de generar sus propios pactos, acuerdos, etcétera, más allá de lo que fue el MAS, y que al mismo tiempo es pragmática, ¿no? Y en muchos sentidos, un poco la Carmen decía, a veces no hay grandes elaboraciones ideológicas, etcétera, sino ventajas concretas, incentivos, derechos, privilegios que se están jugando en lo cotidiano y lo concreto, y yo creo que lo popular ha actuado estratégicamente en su heterogeneidad, ¿no? Y yo creo que esa es una gran llamada de atención para la izquierda, ¿no? De alguna forma también me parece que hay que pensar, ya eso sumaría, cómo leer al fenómeno paz, ¿no? Yo estaba un poco pensando en eso a propósito de algunas provocaciones de la Carmen. Yo creo que cometeríamos un error si decimos paz y tuto son lo mismo, ¿no? Que es un poco lo que a cierta izquierda ha venido haciendo, ¿no? Más bien yo creo que hay un desafío y una invitación muy concreta para pensar cuál es la especificidad del PDC, ¿no? Yo ahí, bueno, tengo una pequeña hipótesis. A mí me da la impresión que estamos en un escenario, en una situación cesarista, le voy a llamar. No es que es un presidente cesarista, nada, pero hay una situación cesarista. ¿Qué estoy queriendo decir? Que hay evidentemente una hegemonía que se ha agotado, ¿no? Toda la izquierda en proceso de regresión, y hay una derecha que tampoco en sus distintas modalidades puede generar hegemonía, ¿no? Yo diría, y la Carmen también de algún modo lo ha dicho, lo que tenemos actualmente, no hay adhesiones plenas, firmes, plenas a un proyecto neoliberal, eso no existe en este momento en Bolivia, tal vez se consolidará o no, lo veremos, pero sí creo que hay un consenso negativo, ¿no? Es decir, hay aquí un sentido común anti-más, ¿no? Anti-izquierda, anti-Estado, esas cuestiones, incluso con los bemoles que ha puesto la Carmen, pero hay esa base, ¿no? Estas adhesiones programáticas más proactivas creo que recién se están edificando, ¿no? Yo creo que en ese momento de la construcción o de construcción de hegemonía estamos. Y ahí me parece que a diferencia de Libre y de Tuto, el PDC representa algo distinto. A mí me da la impresión que es una suerte de fuerza política artificial, ¿no? Porque si Tuto era una representación directa, clara, lineal, digamos, de los sectores empresariales y las élites tradicionales, el PDC, Aylarian de alguna forma decía, tiene pies de barro. ¿Y por qué tiene pies de barro? Es una buena pregunta, ¿no? Y a mí me da la impresión es que está de alguna forma fungiendo como un mediador, ¿no? Como una suerte de árbitro, como una suerte de cesarismo regresivo, sin que se consolide todavía esa figura, ¿no? Pero hay esa situación y está atravesado por fuerzas en disputa que se van a, valga la redundancia, disputar la dirección de las políticas de ajuste y cómo se va a construir o modificar, implementar, eliminar, etcétera, la plurinacionalidad, ¿no? Y estas fuerzas en disputa yo creo que van a, de alguna forma, tirar a paz hacia todos los lados, ¿no? Un poco estoy pensando en la idea del UDP, ¿no? Si ustedes se acuerdan, tal vez aquí en una clave más regresiva, pero es una fuerza política que está mediada por fuerzas sociales de distintas corrientes que lo van estirando, jalando, debilitando, porque no tiene una base propia. ¿No? No tiene una correspondencia propia, ¿no? Yo creo que identificar eso, identificar ese carácter artificial del PDC como fuerza política es clave para distinguir con lo que sucede con Tuto, ¿no? Y esto lo podemos ver con mucha claridad, porque hay uno de los desafíos más grandes para que el PDC pueda implementar su versión de la agenda neoliberal es que pues, si va a poder construir estabilidad, por ejemplo, ¿no? Y el PDC me parece que está atravesado por esas fuerzas sociales que se expresan inclusive en sus alianzas. Y aquí tú puedes ver, el votante del PDC es popular, ¿no? Pero sus élites políticas son clase medieras y sus pactos políticos en el Parlamento con unidad, y seguramente lo hará con ya lo ha hecho con Manfred, lo hará con Libre, etcétera, son con las élites tradicionales, ¿no? Eso nos está mostrando cómo está ahí mediando entre dos fuerzas distintas, ¿no? Que lo están jalando para lados distintos. Incluso uno podría pensar el propio binomio del PDC puede pensarse así, ¿no? Un Lara que representa a los sectores populares y un Rodrigo así como más tecnocrático, consensualista, clase mediero, ¿no? Y esas tensiones que se ven ahí, ¿no? O sea, lo que quiero insistir es como que tenemos que hacer un esfuerzo por precisar la especificidad del PDC y la coyuntura que estamos viviendo actualmente, porque la estrategia es distinta, ¿no? Es decir, no es lo mismo estrellarte directamente con Tuto que estrellarte con el PDC, que su votante es popular, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ahí hay seguramente lo vamos a resolver en los próximos programas en la medida que vayan apareciendo los conflictos, pero es una invitación a pensar esa especificidad, ¿no? ¿Qué estrategia política
respecto a esta fuerza política del PS que es artificial, ¿no? Y que pende de un hilo también, ¿no? Yo creo que esa es una cuestión también clave, ¿no? Sobre todo porque también algo que creo que tiene que quedar muy claro es que lo que tenemos aquí son mayorías ficticias, ¿no? O sea, no hay adhesiones plenas a ningún candidato. De hecho, hemos hablado de coaliciones que se han armado casi, que es un voto por negación a tuto, digamos, al tutismo como espíritu de las clases medias, ¿no? Como economía moral de las clases medias, digamos, ¿no? Yo creo que ha sido un voto así, por tanto eso nos muestra que ahí no hay adhesiones firmes, nada, y que esos alineamientos están precisamente pendiendo de un hilo y que Paz va a ser qué sé yo, víctima también de esa tensión, ¿no? En algún momento habíamos hablado, esa puede ser su posibilidad, porque, por ejemplo, el PDC podría realizar una suerte de revolución pasiva, ¿no? ¿no? De absorber las demandas populares y meterlas al programa neoliberal, pero creo que para eso hay un salto infinito, ¿no? O sea, tendría que hacer muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que tiene una ventaja de cabalgar en distintos mundos, pero también ese puede ser su límite porque va a estar atravesado por las relaciones de fuerza de múltiples corrientes, ¿no? Y lo otro, quiero solamente cerrar eso para no extenderme, creo que la Carmen ha puesto una carta sobre la mesa clave, que es entender la especificidad de este neoliberalismo, ¿no? Yo creo que eso también es muy importante, que también es la especificidad del PDC, porque ya no es, lo hemos hablado antes, ¿no? No es este neoliberalismo elitista, este neoliberalismo del FMI, etcétera, sino hay una forma ahí de construir la economía capitalista y de construir subjetividades políticas también, que es el individuo sujeto precarizado joven, ¿no? Así, y esa es una interpelación sin mediaciones, ¿no? Que le habla al sujeto y lo construye subjetividad individualizada, ¿no? Y eso también define otro tipo también de estrategias políticas, ¿no? Yo creo que es un desafío pensar eso, y añadiría lo que Lale ponía, que es la cuestión securitaria, ¿no? Que tal vez no lo estamos viendo con tanta fuerza ahora, pero a mí me da la impresión que en la región y que también en Bolivia, y lo hemos visto también de manera latente y que de vez en cuando se manifiesta, es esta pulsión tan fuerte al orden, ¿no? Y a la militarización que aparece constantemente. Y yo creo que un poco las manifestaciones de ahora han estado también cerca de volver a los cuarteles, ¿no? De ir a pedir que intervengan y yo que sé, rezos, etcétera, ¿no? Hay eso y está bien anudado también a una emergencia del, del narcotráfico, etcétera, ¿no? Se han seguido las noticias en Santa Cruz, muertes aquí, etcétera, etcétera. Y todo ese clima crea otro tipo de gestión de la gobernabilidad, ¿no? Que es una gobernabilidad mediada por la fuerza, por la violencia, etcétera, ¿no? Porque el Estado, como no puede construir consensos, recurre a la coerción, etcétera, ¿no? Habría que ver hasta dónde Paz va a recurrir en su debilidad a esas medidas, ¿no? Porque Paz, yo diría, no tiene ni consenso, ni sé si va, ni creo que tenga capacidad de aplicar la coerción como lo haría Tuto, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que también hay otros elementos de que nos están mostrando de una reconfiguración de la gubernamentabilidad, si quieren, de cómo se está construyendo el neoliberalismo, ¿no? Y creo que hilar eso es clave, y cierro solamente con esto que dice la Carmen. Yo también considero completamente que también este cambio político, pero también socioeconómico, cultural, es una invitación a repensar a los sujetos políticos, ¿no? ¿Qué sujeto político para este cambio de época, ¿no? Y ahí yo creo que la heterogeneidad de los sujetos es clave, la centralidad del feminismo para politizar otras cosas en otras claves, desde otras perspectivas. Y solamente estito más, que no se me vaya, yo creo que así para hacer como bien autocrítica, hay en este momento una crisis del lugar de enunciación de la izquierda clase mediera, ¿no? Yo creo que eso está muy claro y que una nueva izquierda solo puede ser posible si tiene un origen popular. A mí me da la impresión eso, ¿no? Y yo creo que eso implica que los procesos de construcción de subjetividades, de movilizaciones, etcétera, solo pueden ser posibles desde abajo, ¿no? Y que hay que volver a construir sujetos desde abajo y además no construir, sino autoconstruirse, ¿no? Por eso estoy diciendo, si hemos hablado tanto del antielitismo, quiere decir que la izquierda solamente puede ser popular, ¿no? Y ese es un vale de agua fría para todos. Bueno, ahí me quedo, gracias. Sí, a ver, es igual para comentar, ¿no? Algo muy interesante que decía Luciana, que es esto sobre, y que creo que igual nos abre, ¿no? La pregunta que hacía sobre qué viene en estos meses.
Y es esto de pensar al PDC como cesarismo, ¿no? Que digamos, traduciéndolo, el tema del cesarismo es como esta tercera fuerza que aparece como intermediaria, ¿no? Entre dos polos de la sociedad que están en conflicto y que ninguno logra como imponerse, ¿no? O sea, digamos, después del 52 en cierto momento, Barrientos fue el cesarismo, ¿no? Porque era entre la clase obrera y también las élites que ninguno lograba imponerse, digamos, esa tercera vía, esa tercera fuerza que generó un cierto como equilibrio de cierta manera era Barrientos, ¿no? Y en este contexto es cierto, ¿no? Yo sé igual algo que hablábamos ya desde los anteriores programas, era que un poco creo que el rol del PDC es esa intermediación entre las clases populares representadas antes aglutinadas en el MAS y las élites empresariales tradicionales, ¿no? Ahí yo creo que pues, digamos, hay un pero que va a ser muy fuerte para el PDC. O sea, yo sí creo que ellos están asumiendo su rol así. Creo que, por ejemplo, Oscar Eid, ¿no? Que es como uno de los asesores principales de Paz, creo que ha tenido mucha lucidez, mucha claridad en eso, porque el MIR siempre ha sido un poco ese tipo de política, ¿no? Ese tipo de partido. Yo solo creo que ahora hay un pero que es durísimo y que tampoco explica la cara de angustia de Rodrigo Paz, que es la crisis económica, ¿no? O sea, ser una fuerza intermediaria, una tercera fuerza, alguien que equilibra en un contexto de crisis, es realmente malabarismo, ¿no? O sea, realmente necesita mucho arte político para ser exitoso. ¿Por qué? Porque una crisis siempre implica un costo para alguien, ¿no? Y algo que ya he estado repitiendo en las redes en Bolivia, que me alegra mucho, es esta crisis económica alguien la tiene que pagar, ¿no? O sea, esos dólares y esos capitales que se necesitan para volver a poner en funcionamiento la economía boliviana que está en recesión, tienen que salir de algún lugar, ¿no? No van a salir de la nada y o van a salir de los empresarios o van a, digamos, si quieren, nacer un poco de exprimir y de llevar al límite a las clases populares, ¿no? En su situación económica. Entonces, creo que justamente para el PDC va a ser sumamente difícil ser una fuerza de equilibrio o un factor de equilibrio en una sociedad que va a tener que presionar, sí o sí, quiera o no quiera, el Estado va a tener que presionar a uno de estos dos polos, ¿no? A los sectores populares o a las clases empresariales, ¿no? Entonces, creo que ahí va a estar su gran reto, ¿no? Es decir, o se enfrenta, digamos, a los empresarios en el tema de las divisas, am, o se apoyan ellos, ¿no? Y cuando te apoyas en los empresarios, lo que te piden es, ¿no? O sea, yo traigo mis dólares, pero a cambio tú qué me das, ¿no? Entonces ahí tienes que darles concesiones de tierras, concesiones mineras, recursos estatales, etcétera, ¿no? Entonces creo que, digamos, ahí, y eso, si hace eso, ¿no? Si cae en ese gobierno proempresarial tipo Áñez, eso es muy probable que le genere una brecha muy grande con los sectores que en realidad han votado por él, ¿no? Que son los sectores populares. Ahí, digamos, una verdadera tarea cesarista, ¿no? Sería poder justamente atar los intereses de ciertas élites populares con los intereses empresariales, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, algo, digamos, que a mí no me parece para nada idóneo, pero, por ejemplo, si amplían la frontera agrícola, incluir a sectores élites que hay de los interculturales con las élites cruceñas. Pero es algo que ahorita no está ocurriendo, nadie ha, digamos, intentado ese proyecto. Y es muy difícil, ¿no? Porque de hecho están enfrentados en muchas fronteras agrícolas, en muchos lugares de encuentro, ¿no? Entre colonizadores y empresarios cruceños, ¿no? Entonces, ahí lo veo muy difícil y creo que por eso también hay un poco, digamos, una sensación así bueno, ahora sí va a estar difícil, ¿no? Para los líderes del PDC, ¿no? Entonces, creo que eso, digamos, en este primer periodo va a tratar de hacerse un equilibrio justamente entre los sectores que te han votado y que seguramente a través del ARA van a pedir representación en espacios, direcciones, viceministerios, ministerios, y por el otro lado, el lado empresarial, ¿no? Del que quiere apoyar, en realidad quiere apoyarse en el PAS, ¿no? Entonces creo que iban a tratar al principio de generar un equilibrio y creo que la economía va a ser el punto de quiebre hacia uno de estos dos polos entre los que ahorita está mediando el PDC. Y solo para cerrar, ¿no? Una provocación que me pareció muy interesante que decía Luciana, ¿no? De decir que creo que digamos, la izquierda fina está en crisis, ¿no? O sea, es un lugar de enunciación que ya no va más. Creo que sí, o sea, creo que no necesariamente que la izquierda solamente va a ser popular, pero esta izquierda alejada de la realidad popular, que a veces además habla cosas que ni siquiera están conectadas con los verdaderos un poco intereses, ¿no? Problemas de los sectores populares. Un poco creo que lo que critican, por ejemplo, dos intelectuales aymaras, ¿no? Como Macusaya y como Cuya, es eso, ¿no? O sea, ustedes están hablando ahí desde sus cafés y no entienden y hablan a nombre de los salteños, por ejemplo, pero no tienen la menor idea de lo que los salteños realmente les está preocupando en su día a día, ¿no? Entonces, creo que ya ese discurso un poco paternalista, un poco distante de la izquierda tradicional boliviana ya ha entrado en crisis, ¿no? O sea, creo que justo esta última elección lo puso muy, muy, de forma muy evidente.
y una próxima izquierda, justamente, creo que no sé si, digamos, necesariamente solo de lo popular, pero sí de una hibridación, ¿no? O sea, creo que va a haber ahí, digamos, una combinación entre nuevos intelectuales de izquierda de origen popular y algunas, digamos, las tendencias que siempre están ahí en la izquierda, no solo en Bolivia, ¿no? En toda Latinoamérica, el marxismo, el feminismo, que siempre tienen algo, digamos, tienen algo de clase mediero siempre, ¿no? Hasta por las propias condiciones que necesitas para formar ese tipo de formación, de pensamiento, ¿no? Pero bueno, sí, ahí solo me parecía interesante la provocación, estaba bueno comentarla, ¿no? Pero yo dejaría hasta ahí mi intervención. No sé, Ali, si todavía tenemos tiempo. Yo creo que ya podemos irnos despidiendo. Igual les quiero contar que Lu, tienes muchos fans en el chat, este programa. Hay mucha gente que está elogiando tus intervenciones. Creo que ha sido un programa muy bonito. No sé si se quieren despedir. Yo quisiera hacer como una pequeñita reflexión de eso de las izquierdas que han estado hablando. Aquí he visto un poco como esta lógica de cuál es el programa, ¿no? ¿Qué se va a buscar? Y yo creo que eso es algo que se va a ir construyendo en la medida que se vaya consolidando lógicas de resistencia a toda la política neoliberal que se va a empezar a implementar. Entonces, creo que va a ser muy interesante, pero que también, o sea, que la gente, yo creo que esos programas, estos liderazgos, ese nuevo sujeto aparece a través de la lucha, ¿no? De la contienda, ¿no? No es algo que se va a formar solamente en reuniones o en diálogos, sino que la calle es donde se forman estos, pero no siempre, no siempre. Y capaz, no sé, una serie de derrotas como las que ha estado viviendo el campo popular durante el gobierno de Arce, pueden más bien terminar de asesinar a algunos vestigios que había, ¿no? De espacios organizados. Entonces, bueno, es un poco un cierre triste el mío. Yo me quiero despedir diciendo eso. No sé si quieren decir algo más antes de ya pararle. No, entonces, eso sería. Muchas gracias a quienes se han quedado conectados con nosotros hasta ahora. Les mandamos un fuerte abrazo y ya en unas semanitas vamos a estar charlando pues sobre otro tema. Chau, chau. Chao, chao. Gracias.